7 en adelante dice la palabra del Señor. Capítulo 17, verso 7 en adelante dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Padre, esta mañana te damos gracias de manera especial porque tú eres un Dios bueno, grande, poderoso y lleno de misericordia. Señor, queremos esta mañana tú puedas bendecirnos, tú puedas hablarnos, tú puedas, Señor, ayudarnos, Padre, de manera especial esta mañana. Queremos que en tu gracia, en tu amor y misericordia, tú nos puedas permitir ser ampliamente bendecidos, Padre, para gloria de tu nombre y para alabanza tuya. De manera especial te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quisiera esta mañana, hermanos, que a través de estos versos de la palabra de Dios pudiéramos pensar algo sobre los beneficios que se obtienen cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Oyeron eso, hermanos? Cuando uno piensa en esto, hermanos, siempre viéndolo desde el punto de vista bíblico y a veces viéndolo también desde el punto de vista personal, pareciera que, hermano, esto tiene que ser algo incuestionable, algo que no se puede, hermano, manejar a la manera de nosotros, porque Dios ya lo estableció como a Él le place, y uno solamente tiene que ajustarse a ese plan para que esto prácticamente funcione. Realmente uno puede notar, hermanos, como todo un pueblo, todo un reino, toda una gran nación está bajo el juicio de Dios, privado de la bendición de Dios, a causa, hermano, de rebelarse contra Dios, a causa de darle prioridad al pecado. Eso lo lleva, hermano, a estar bajo el juicio de Dios. Y cuando se vive bajo el juicio de Dios, lo único que hay es sufrimiento, dolor y muerte. Eso es lo único que hay. Sin embargo, es sorprendente, pero algo así sorprendente. Los que se someten, óigalo bien, oiga bien, los que se someten al señorío de Dios no son muchos, son muy pocos, son contados, como dijo alguien, con el dedo. Pero lo cierto es que uno puede llegar a darse cuenta cuáles son los beneficios que se obtienen a eso. Toda una nación bajo el juicio, el castigo, el dolor, la muerte, y hasta los animales sufriendo por causa de aquellos que tenían prácticamente el liderazgo de esta nación, que se habían apartado de Dios y fomentaban en gran escala el pecado de la idolatría, de tal manera que esto servía para profanar el nombre de Dios. Ahora bien, un hombre que la Biblia solamente dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Fíjese bien, un hombre. Cuando uno lee prácticamente, o más bien quiere indagarse acerca de la vida de Elías, no hay mucho que hacer, hermano. No hay mucho que recorrer. No hay
que investigar por el hecho de que solo aparece este hombre y pareciera como que, hermano, era algo extraño, algo raro, así como Melquisedec, que no tenía ni descendencia, y de repente aparece y era el sacerdote de esa época a quien los demás le dieron los diezmos, dice la Biblia. Era, dice, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin familia, no tenía nada, pero apareció. Entonces aparece este Elías, y este Elías, hermano, pertenece prácticamente a una familia demasiado pobre. Elías pertenece a una familia pobre, a un lugar donde no habían demasiados habitantes, porque Tisbe es como un municipio de Galaad, y en Tisbe solo vivían unas pocas personas, y para colmo de males, pobres. Entonces, pero Dios levanta a Elías. Y a mí me parece interesante que este Elías, así por naturaleza, tenía una característica, hermano, y es que llegó a conocer a Dios y aprendió de ese Dios lo que Dios quería que él supiera. Bendito sea Dios esta mañana. Cuando uno ve eso, hermano, sale Elías, tenía un lenguaje bien común y decía: vive Jehová, vive Jehová. Siempre que él salía a lo público, vive Jehová. Para la nación de Israel, Dios estaba muerto. Dios había pasado a ser un hombre histórico. Dios ya no hacía nada. Dios era prácticamente ignorado. Para Elías, Dios estaba vivo. Para Elías, Dios seguía obrando. Para Elías, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Para Elías, Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, ¿me entiende? Y esa mentalidad marcó la diferencia, de tal manera que cuando Elías viene, sale prácticamente a presentarse ante el rey, dice: vive Jehová, que no habrá lluvia en estos 3 años, sino por mi palabra. Supuestamente, hermanos, se cree que ya habían pasado 6 meses que no llovía, porque el tiempo que duró la sequía fueron 3 años y medio. Ahora analice esto, hermano, lo que le voy a decir. Esto es bien interesante, porque una cosa le voy a decir: cuando uno se somete a la voluntad de Dios, esto marcará la diferencia entre los que están bajo el juicio del pecado y los que están bajo la comunión del Dios de los cielos, ¿me entiende? Esto marca la diferencia. Y entonces va él y habla y dice: no habrá lluvia sino por mi palabra, y punto, y se va. Y Dios le dice: métete en el arroyo de Querit. El arroyo de Querit no era un lugar tan apropiado, tan bonito, tan agradable. Era más bien una especie de cueva grande donde podía él estar oculto, podía él estar en lo fresco. Y había un arroyo que no era prácticamente un chorro, ni era una cascada, ni tampoco era un río, pero había un cierto chorrito de agua que esto bastaba para alimentar al profeta, hermano. Y mire, cuando toda la nación de Israel no tiene agua, él sí tiene. Cuando todo Israel está a punto de perecer, él tiene vida. Cuando todo Israel está bajo el juicio de Dios, él está bajo la misericordia bendita del Dios de los cielos. No es lo mismo estar en rebelión que vivir sometidos a la voluntad de él. No es lo mismo. Hermano, está bien que todos hagan lo que les dé la santa gana, pero yo haré lo que Dios quiere. Y a mí no me importa, hermano, qué le va a pasar a aquel o cómo le va a ir. Al fin de cuentas, la salvación es personal. Yo sé y entiendo
que, hermano, esto no se cuestiona, porque la Biblia dice: haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A veces, hermano, siente uno, mire, ay, pero someterse a la voluntad de Dios es difícil, es duro, es pesado, cuesta. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? La vida cristiana no es una vida fácil, hermano. Es de fe, es de confianza en Dios, es de saber esperar en Dios, es de mantenerse agarrado en la mano de Dios. Y entonces esto marcará la diferencia en nosotros. Elías se va a meterse al arroyo. Dijo: eso es lo que ha dicho Dios. Y más adelante dice: y yo le he dado órdenes a unos cuervos para que te mantengan, te lleven pan y te lleven carne y beberás agua. Mire que Dios con nosotros es especial. ¿Cuántos lo creen, hermano? Levante su mano. ¿Es especial Dios con usted, hermano? Claro que sí, alábelo, dele gloria a Él esta mañana, hermano. Es que Dios con nosotros es especial. Yo estaba en una reunión de pastores un día de esto y dice el hermano, me contaba un hermano que no sé qué fue lo que pasó, pero surgió un problema y entonces vino él y corrigió el problema. Y entonces vino este hermano, que era un influyente, vino y dijo: mire, hagamos una cosa. Este pastor, a ver qué se cree, lo quiere mangonear a uno como a él se le antoja. Y entonces vinieron y dejaron de diezmar. Y entonces vino el pastor y se dio cuenta que los fondos no tenían diezmo, o no habían diezmos en el fondo. Pero mire lo que pasó. Y le dice un día: vamos a ver qué hace. No se equivoque, le dijo el pastor a este hermano: usted le diezma a Dios y Dios me da a mí. Si usted no le da a Dios, ese es su problema. Dios siempre me dará a mí, porque yo no soy siervo suyo, sino siervo del Dios Altísimo. ¿Me entiende? Y sabe, hermano, era interesante ver cómo una nación en rebelión contra Dios, esos están bajo el juicio de la maldad. Están, hermano, bajo el hambre, bajo la sed, en una condición de escasez, donde hasta los animales están a punto de perecer, porque, hermano, el pecado había provocado la ira de Dios. Pero Elías, que acepta someterse al señorío, él está siendo cuidado y ordenado hasta por el Dios de los cielos, que los cuervos le traigan pan directamente al lugar donde él está. Y como le dije, la obediencia no es de todos, hermano. La obediencia no es de todos. El someterse a Dios no es de todos. Pero el que lo haga. Ahora bien, Dios quiso demostrarle a Elías una cosa. Y es que aquí dicen unos comentaristas que por causa de la sequía se secó el arroyo, dice. Aquí no lo dice. Solo dice porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, quizás esta sea la base para que el arroyo se seque. Pero mire, hermano, Dios lo permite por una razón: para que el hombre aprenda a confiar en Él y no en las cosas de este mundo. ¿Me entiende? Me está oyendo, ¿verdad? Entonces Dios lo permite. Dios lo permite. Muchas veces, hermano, Dios tiene que permitir cosas que surjan en la vida y suceden así porque Dios lo determina así. Ahora, el asunto es que cuando el arroyo se seca, viene palabra de Jehová a la vida de Elías y le dice: Elías, levántate y vete a Zareta. Otra cosa, hermano. Vamos a ver qué hace Elías.
¿Me está oyendo? Sarepta no era otro lugar tan agradable, hermano. Era lugar de pobres. Era lugar de gente necesitada. Pero él va conforme a la palabra de Dios, recibe la palabra y él se va. En todo lo que estoy leyendo, usted va a notar que Elías no cuestiona, no dice, no piensa, no habla, no dice nada. Qué bueno. Él no dice, mire, y ahora hasta yo voy a sufrir. No, nada de eso. Uno de los grandes problemas que surge cuando las situaciones se vuelven contrarias es que comenzamos a especular a través de la razón y comenzamos a decir, la razón es bien peligrosa, hermano, sumamente peligrosa. La razón solo se vale cuando la palabra de Dios regula la razón. Debe de ser fe y razón, y no razón y fe, porque cuando razonamos fuera de la palabra estamos en peligro. Peligro. La mejor manera para razonar es que esté la palabra de Dios de por medio. ¿Hay muerte? Sí, hay muerte. ¿Hay escasez? Sí, hay escasez. ¿Hay violencia? ¿Hay maldad? ¿Hay grandes cosas que están pasando? Sí, es cierto. Yo le hice una crítica al gobierno de los Estados Unidos un día de esto. Mató un psicópata a 20 niños y murieron 6 maestros y él se mató. Pero note una cosa, hermano, un país con gran tecnología, no prever, por lo menos no prever un detectador de armas cerca del lugar, ¿me entiende? Para que no mueran los niños, para que esté segura la gente. Después le ponen un policía a cada familia. ¿Y eso para qué, hermano? Si no, ya le mataron el niño, pues, y no, ya el dolor ya está hecho, y no, el mal ya se cometió. Pero tan tranquilo así es necesario que, mire, hermano, tan ambivalente, tan floja la actitud de estos hombres que están en el poder. Y como decía alguien, si en El Salvador un individuo mata a 20, lo capturan y lo llevan y lo meten a la Bartolina, y nadie puede ejecutar venganza porque los derechos humanos no lo permiten, hermano. Protegen más al malhechor, al criminal, al malo que al justo. Eso es cierto. Pero 20 indefensos niños. A veces, hermano, el asunto es que la maldad es de tal naturaleza que el único que la puede controlar es el Dios de los cielos. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Dios vino y levantó un juicio, no habrá lluvia. Y entonces la tierra comenzó a secarse y el agua desaparece y la hierba desaparece y no hay comida para los humanos y no hay agua para los animales y la situación comienza a ponerse caótica y difícil. Pero hay un hijo de Dios que está delante de Dios, que vive en intimidad con Dios, que tiene relación con Dios, y para este vive Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para este vive Jehová, hermano, porque Dios es especial. Lo es, así como lo oye. Lo es. Usted tiene un Dios especial y usted es especial para Dios. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree? Mire, si nosotros creemos que eso es cierto, entonces las cosas van a cambiar en nosotros. Entonces no es fácil.
pero tampoco para nosotros va a ser difícil someternos al señorío de Él, y que diga Dios lo que quiera decir y que ordene lo que quiera ordenar. En el caso de Elías, se seque el arroyo y ahora viene la palabra y le dice de esta manera: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Mire, hermano, cómo es Dios, porque ya le di órdenes a una viuda que te sustente. ¿Sería cierto esto que le dio órdenes? ¿Cuántos creen? Mire, piénselo para hablar. ¿Cuántos creen que le dio orden? En otras palabras, usted me quiere decir que la viudita estaba esperando a Elías. No, hermano. Elías creyó la palabra de Dios, y cuando usted la cree es como va a surgir, hermano. Entonces viene y él llega y no ve una viuda ostentosa, de esas viudas que hay. Dios mío, les quedan buenas herencias. De esas viudas ya casi no hay, pero yo conocí una que era hondureña allá en Europa. Se casó con un italiano que tenía cosas, tenía todo, y entonces vino, él la contrató como sirviente, pero le dijo: mira, le dijo, para que no se pierdan los bienes que yo tengo, cásate conmigo. Cuando se casó con él, a los días él murió. Yo no sé si él lo mató, pero es posible que le aceleró la muerte. Tal vez no lo mató, pero por lo menos hizo algo. Cuando se quedó viuda, mandó a traer al papá, la mamá, los hermanos, los primos, todos están allá y viven bien. Esta viudita, cuando Elías la ve, no tenía plante de ser una mujer acaudalada. No tenía, hermano, el plante de ser una mujer que poseía bienes. Elías la ve. Yo no sé qué fue lo que le movió a hacerlo, pero viene y la ve a la viuda y le dice: oye, ¿me puedes hacer un gran favor? Traerme en tu mano un vaso de agua. Allí quizás no había afectado mucho la sequía porque era un poco retirado, o tal vez sí, pero note lo que le voy a decir. La viudita estuvo presta a traer el vaso de agua, y esa fue la señal de Elías. Con gente, hermano, ¿sabe quiénes son los que le creen a Dios? Los que actúan a la palabra, hermano. Y entonces viene y dice: con gusto, Señor, yo se la traigo. Y va, esta. Óyeme, ¿me puedes hacer otro favorcito? No solo el vaso de agua, sino tráeme una torta cocida de harina. Y ahí va la cosa. Y le dice la viuda: ay, Señor, si este día solo recogí unos leñitos para cocer el último poquito de harina con el único poquito de aceite que tengo, y luego dejarnos morir. Mire qué condición, hermano. Y que venga la muerte. Y Elías la ve y viene y le echa la palabra, siempre la palabra. Nunca hay que tener miedo a entregarle el mensaje como es de Dios, hermano. Aunque la gente reacciona muchas veces mal, ¿verdad? Yo a veces he preguntado: mire, ¿y en esto cómo está usted? Pues diga. Yo no quiero saber, solamente le estoy preguntando. Y a la gente comienza: ¿y en base a qué lo está diciendo? En base a la palabra. Elías viene y le dice: hazme a mí primero, porque así dice Jehová. Mire, hermano, la palabra en un hijo de Dios tiene peso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tiene peso. Como usted la exprese, como usted la diga, basado, hermano, en esa promesa de Dios.
abre tu boca que yo te la llenaré. Habla. Y le dice: ame a mí primero, porque así dice Jehová. Este es el punto, hermano. A veces uno, hermano, quiere hacer como un análisis. Yo decía desde hoy, esta mañana, que hay que hacer un análisis. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Cómo hemos caminado en nuestra vida? ¿Qué era lo que hacíamos antes? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Cómo recuperar todo esto que antes practicábamos y que aportaba bendiciones a nuestra vida? ¿Sabe? La única manera cómo hacerlo es comenzando de nuevo. El profeta Isaías dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y luego dice: y vivirá vuestra alma. Hay necesidad de un nuevo comienzo, de un nuevo iniciar. Todos necesitamos eso. A veces es menester, hermano, revisar cómo hemos manejado nuestros presupuestos financieros, porque a lo mejor andamos disparados. Conozco un hombre que era pastor, perdió la iglesia, perdió sus hijas, perdió la esposa, perdió el carro, perdió la casa, tan solamente por no saber manejar las tarjetas de crédito. Se metió. Entonces yo le dije: ¿y usted cuando llegó a $5,000 no entendió que le estaba yendo mal? Le digo: me está oyendo, hermano. Pues sí, pregunto porque a lo mejor usted está igual. Se ha disparado y no se ha puesto a pensar cuánto es lo que está dejando de reserva de su salario si lo echaran en el mes de enero. Usted me va a decir: y apenas gano $5 diarios. Es que no importa cuánto gane, lo que importa es que lo haga, y que lo haga con disciplina. ¿Me entiende? Otra de las cosas que deberíamos de hacer, hermano, un nuevo inicio, son las parejas. ¿Cuántos son casados aquí? No tenga miedo, hombre. Es comenzar. ¿Qué fue lo que este año descuidamos? Descuidamos comunicación. Volvamos a tener comunicación. Platiquemos más, hablemos más, expresémonos más. Me estoy yendo. Apague el televisor. Ni uno dijo amén. Apáguelo y hable con su cónyuge. Siéntense, véanse la cara. Y para que la cosa funcione, si quiere, hagan un fresco de esos grandes. ¿Ella es su esposa? Ok, hagan un fresco de esos. Mire, cómprense un vaso grande de esos así, mire, donde quepan unos 4 vasos normales. Y consíganse 2 pajillas y beban los 2 del mismo vaso. Y platiquen. Hablen de ustedes. No se pongan a hablar del vecino, ¿va? Hablen de ustedes dos. Hablen. Te he notado extraña, mi amor. No sé por qué evadiste cuando estaba hablando de esto, mi amor, y que algo anda mal, hay algo que yo no te haya cumplido. Hay que ser claros y concisos en esto. Las parejas se deterioran porque son extraños viviendo en la misma casa. ¿Me estoy yendo? Quizá usted va a decir: me equivoqué de culto. No, a tiempo vino. Alabe el nombre de Dios y dele gloria, ¿me entiende? Si algo es importante, reúnan a los niños, hablen con los niños, platiquen. A mí nunca me va a olvidar una bayuncada que cometió mi hijo pequeño cuando estaba bien pequeñito. Siempre nos reuníamos, a veces nos comíamos un tamal, a veces un pedazo de pan dulce con fresco o con café, y estábamos allí y los dejábamos expresar, los dejábamos hablar, los dejábamos que ellos dijeran lo que quisieran. Y un día dice: les quiero decir algo, cuando sea grande voy a tener 5 mujeres y 10 hijos con cada uno. Y dijimos a reírnos porque era una gran bayunca. Pero ¿cuántas veces no nos hemos reunido para oírlos? Entonces nosotros necesitamos comenzar de nuevo.
Dios viene y hace que se seque el arroyo, y ahora va y le da órdenes a una viuda, y él quiere ver cómo está la fe de Elías, cómo está la fe, porque muchas veces la fe es fanfarrona. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien qué? Bien para explotar. Pero una persona por ahí dijo: bien lleno de cáncer estás, papito, y te quedan pocos días de vida. Es que lo demás no lo dijiste. Sentías que te daba un dolor por aquí, lo ignoraste. Sentías que te mareaba y lo ignoraste. El cuerpo te estaba hablando y no le prestaste atención. Hermano, es necesario. Y entonces viene y dice: yo quiero que la fe de Elías siga siendo una fe real y verdadera, puesta en la verdadera base fundamental que es Dios. Y entonces se seca el arroyo, le da órdenes que se vaya a Sarepta, le dice a la viudita viene, y allí, como dicen, mero incrédula, dice: ay, si este día solo recogí unos leñitos y para cocer el último poquito. Mire, por eso es que usted no diga: no sé qué hacer y no tengo nada, porque lo poquito que tengas en las manos de Dios es bastante, hermano. ¿Lo cree o no lo cree? Usted podría decir: y solo $1 me acompaña. Pues ya es bastante, hermano. Aquel muchacho tenía 5 panes y 2, y le dieron de comer a quienes, a más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños, porque las cosas mínimas que tengamos en las manos de Dios son bastante, hermano. Es mucho, es abundante. Entonces el asunto va, hermano, la mujer le cree, y esto es lo hermoso, le cree. Ahora, ¿quién sería bendecida? ¿La mujer o Elías? La mujer, hermano, porque Elías solo comió una vez. Solo una vez. ¿Y quién sería bendecida? Ella. Porque la Biblia dice una cosa, dice pasados. Dice que cuando le hizo la torta a Elías, comió muchos días ella y su hijo. Pero ella decía: hoy recojo unos leñitos y luego dejarnos morir. La gente así piensa, firme. Ahora, el asunto es que el estar bajo el señorío de Dios es una cosa pero distinta, hermano. Por ejemplo, le voy a preguntar: ¿cuántos durmieron bien anoche? Hasta más de la cuenta, eso sí lo creo. Pero algunos, déjenme decirles, ni durmieron, hermano. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? El cristianito, miren, el hermano, el que dice que ama a Dios, le pica la espalda, la frente. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y ahí está. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Anoche le pedí perdón a una anciana. Le fui a orar por ella. Supuestamente ella tiene una enfermedad terminal. Y como no pude ir temprano por ocupado, me tuve que ir en la noche a hacerlo. Pero le pedí perdón porque estaba bien dormida. Y la tuvimos que despertar. Y usted sabía que el sueño en un anciano es hermano, una cosa pero especial, porque los ancianos no se duermen tan fácil. Si aquí los únicos que duermen son los que la maña vieja que tienen de medio desierto y ya está. Si viera un video que he tomado, que me da vergüenza exhibirlo, lo voy a tener que borrar, porque el diácono, cuando lo exhibí, me dio miedo. Dije: no, van a creer otra cosa. Hermano, la mujer le hizo la torta a Elías por orden de Dios.
Elías seguía vivo. Elías continuaba parado. Elías vivía en relación con Dios. Elías estaba retirado en la soledad con Dios. Por eso a veces pienso, hermano, que este hombre sí supo entender el plan de Dios, hermano. Supo entenderlo. Sí, punto que a veces, ya ven, no se duerma. A veces, hermano, ese es el punto. Y la gente quería andar para arriba y para abajo. Y Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que sintió que Dios lo ministró a usted? No hay, porque ya no hay. Ya no existe eso. Qué beneficios más grandes. Y yo creo que estamos viviendo en la recta final. Como hijos de Dios, hermano, el dinero se está agotando. Fíjese bien, el dinero no se va a acabar, pero en las manos de los creyentes el dinero va a ser mínimo. Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe en los últimos días. Y vivir por la fe es depender de Dios. ¿Me está oyendo? Es de creerle a Dios. Es de poner la confianza en Dios. De tal naturaleza que uno llega como a percibir y dice, bueno, si las cosas son así, entonces que sea Dios. Y esto es lo que muchos no entienden. Porque para muchos la bendición está en una buena tarjeta de crédito. La bendición, mire qué bendición, dice, se sacó la lotería, $1 millón. Sí, qué bendición usted. Y ahí está. Porque la bendición solo se visualiza desde el punto de vista material, humano y terrenal. Por eso es que las nuevas teologías, las corrientes teológicas nuevas están atrapando a la gente, porque le hablan del reino aquí y hoy. Y entonces viene la gente y dice, aquí quiero paz, aquí quiero salud, aquí quiero dinero, aquí quiero prosperidad, aquí quiero esto, aquí. ¿Y el cielo qué? La Biblia dice bien claro, no tenemos ciudad aquí permanente, sino que buscamos la porvenir, de donde ha de venir nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No somos de este mundo, somos de la patria celestial, aleluya. Vivimos para los valores celestiales y no para los valores temporales. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vivimos para que Dios haga algo de esta naturaleza. Entonces el asunto está en que Dios lo que quiere es enseñarnos. Dios lo que quiere es enseñarnos. ¿Qué beneficios me aportan? Muchos. Por lo menos Elías sabía que él no estaba preocupado por comer, por beber agua, por estar bajo el cuidado de Dios. Cuando Dios le hablaba, le decía, levántate y vete. Haz esto y luego haz esto. Y mire, hermano, qué interesante cómo van las cosas, cómo se tienen que poner las cosas en claro. Ahora, yo siempre me he preguntado, hermano, siempre he dicho que esto no es para todos. Hay mucho evangélico que es difícil que acepte, hermano, el plan divino, que el justo viva por la fe. Esto no es fácil. Ahorita la mayoría de la gente está bien ajetreada, pero súper, increíblemente. Hay muchos que no tienen ni qué comer, que no tienen otro par de zapatos, el único que cargan, pero no están preocupados. Porque no es el vestido ni la comida, es la comunión con el cielo la que interesa, hermano. Es esa. Si
usted está conectado con Dios, deje que el mundo se haga pedazos, hermano. Mire cómo estaba el mundo de Elías, con hambre, bajo el juicio de Dios, a punto de perecer. Pero ¿cómo estaba Elías? Bien, tranquilo. Bueno, más adelante dice que él salió por palabra de Jehová y se fue a presentar ante el rey. Y el rey le salió bien bravo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le dice: yo no, oles, con todos tus pecados y toda tu idolatría. Pero como el rey no creía, entonces vino y le dijo: te lo voy a probar. Hagamos 2 altares, pues. Y el Dios que responda por juego, ese que sea. ¿Para qué lo aceptó el rey acá, hermano? Se metió en un lío. Se metió en camisa de 11 varas, como dice. Ordenaron hacer el altar, hicieron, bueno, piedras, leña, bueyes, sacerdotes de Baal, que esos impíos estaban más dispuestos a todo, hasta morir que. Y entonces vino Elías y él hizo un zanjo, echó agua, puso piedras, echó más agua, puso leña y luego descuartizó el buey y lo puso, y todo eso generaba cansancio y trabajo. Y él allí, y le decía: clamen a su Dios, señores. Yo no sé qué le hubiera parecido a usted ver a los Baales alrededor del sacrificio. Baal responde, y todos sudados, los sucios. Y cuando no respondió, comenzaron a arrancarse y a brotar sangre, porque querían condoler el corazón de su Dios. Pero ese Dios no respondió, hermano. ¿Y cómo iba a responder si ellos se lo habían inventado? Ellos lo habían hecho. Esos dioses, hermano, estos días hablando tonteras por la televisión, dicen la Virgen Morena, la Madre de Dios. No es cierto, todo eso es basura, hermano, perdóneme. Un montón de tontos diciendo: me hizo un milagro. El diablo se los hizo, porque la Biblia dice que detrás de cada ídolo está el diablo para engañar y embobecer a toda esa gente, hermano. El único que tiene poder para levantar, cambiar, sanar y liberar es el Dios en el que usted ha creído. Alábelo y déle gloria. Pero él sí puede. El Dios de los Baales no respondía y no respondió. Y entonces dijo él: bueno, se supone, hermano, que él lo hizo a la hora del sacrificio. Elías lo hizo apegado a los principios de la palabra, que eran más o menos las 3 de la tarde. Y entonces dijo: momento, señores, ya basta. Ahora me toca a mí. Mire, si es que se leía las cosas, 8 palabras más o menos. Señor Jehová, acuérdate que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él no había hecho nada fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cuando está orando, cae fuego del cielo y consúmelas todo, hermano. El buey, la leña, el holocausto, el agua, el aceite, todo. Y comienza la gente: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Miren, los emocionalistas siempre metidos, hermano. En vez de arrepentirse de su idolatría, estaban gritando. Porque siempre hay gente que le impactan las emociones. Gracias a Dios, aquí no tenemos ni uno. Bueno, conozco unos que sí. Eso ya me lo puedo. Hermano, respondió el Dios de Elías. Responde, hermano, por fuego. Y cuando, mire, es que hay que entenderlo. ¿No te estás durmiendo? No. Ok. Esto hay que entenderlo, hermano. Elías dijo: este Dios que responde por fuego es fuego consumidor. Y se sacó su navaja, hermano.
iba a estar cansado. Quedaron muertos. Y la vieja del rey, la mujer del rey, miraba como que era perro rabioso. Así me hagan los dioses si mañana a estas horas no pongo la vida de ese Elías como la uno de estos. Solo eran amenazas. Y el diablo, hermano, lo que hace solo es amenazarte. No te puede tocar, porque para que te toque le tiene que pedir permiso al que vive por los siglos y de los siglos, al cual tu vida pertenece, hermano. No te puede tocar el chamuco. Amén, amén. No te va a tocar el diablo, al menos que Dios le dé permiso. ¿Se recuerda usted que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, el diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte? Las pruebas vienen para pulir la vida. Las pruebas vienen para que seamos mejores creyentes. Las pruebas vienen para que nos agarremos de la mano bendita del Dios de los cielos. Las pruebas vienen para que nos sometamos a Dios. Iglesia, el diablo es un enemigo derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que entender: el estar, el someternos, trae, acarrea, produce beneficios maravillosos, buenos. No es lo mismo ser un cristiano más de esos que ahí andan, Dios mío, pero ni una cobra a cargo. Mire, hermano, por aquí, por este lado, yo no sé, hay un cantón que se llama Sábana San Juan Abajo. Yo fui casi por el lapso de 3 años a una campaña de 3 días. La primera vez que fui me asaltaron los marosos. Y la campaña se hizo enfrente del local de la iglesia, y habían puesto cerco así de púa, y tremendo, hermano. Y yo me preguntaba por qué los hermanos habían hecho esto. Pero el problema no eran las maras, no era el diablo, no era el mal. El problema estaba en el pastor. El día que llego, bueno, el primer día les di lo que andaba, les di el celular, les di el reloj. Pero el siguiente día yo llegué con un reloj, y viene el pastor y se saca un reloj. Yo no sé si usted ha visto de esos relojes Citizen de hule, que le hacen chic, chic, cada vez que enamora, chic, chic. Pero solo tenía un pedazo, no se lo podía poner porque el otro. Y viene: mire mi reloj, me dice. Ajá. ¿Sabe dónde me lo hallé? En el río. Ese es su reloj. Me quita el mío, tómelo, que tiene uno. Las vigilias que hacía, no las hacía. Se encerraban. Los marosos se metían y se llevaban el café o el chocolate y el pan, y ellos se miran. Y los evangélicos, Ave María Purísima, evangélicos de nombre, hermano. Ojalá no haya ni uno de esos aquí, porque hoy le va a caer el juicio de Dios. Óigame, hermano, oiga. Yo le dije: ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que los marosos se meten y se llevan el chocolate? Ya ve, hermano, uno no puede hacer contra, no puede hacer nada. No. El primer día de campaña estábamos predicando afuera. Los marosos estaban así abrazados, como que haciendo una valla. Y a la hora que yo predicaba le decían: estos hijos del diablo. Yo había estado orando por ellos, y cada vez que predicaba: ¡y vos, oíme bien! No creas que por tu linda cara te vas a salvar si no te rendí. Y los agarré así. El siguiente día me sorprendieron. Se pusieron de acuerdo y se sentaron en las primeras líneas de sillas, en las primeras. Vamos a ver si hoy nos dice algo. Pastor, siempre esos pastores me dan ganas de agarrarlos
Yo le dije, no se preocupe, hermano, si a alguien van a matar es a mí. Cuando vea que yo caigo muerto, váyanse, córranse y córranse todos. Pero yo voy a predicar. Y predico, hermano. Y la presencia de Dios, yo había pedido en mi oración, Señor, santifica la reunión. Que tu presencia esté allí. Controla, Padre, todo. Que todo esté bajo tu control. Los pensamientos y las acciones. ¿Me están oyendo? Hermano, Dios fue maravilloso. Él tomó el control. 4 marosos se levantaron y aceptaron a Cristo esa noche. Y quiere que le diga algo, hermano. El que me había robado me dijo, aquí está, toma. El siguiente día me estaba devolviendo. Y le dije, ¿por qué te quedas con ellos? De todo modo, yo te lo di. No, hombre, no tengas pena. Óigame, faltaba el tercer día. El tercer día. Fíjense, yo abracé a los que aceptaron a Cristo. Mira qué duros esos. Pero a los que no aceptaron así, yo les quería dar la mano y los tipos así. Ya casi me escupían, hermano. Quiero que le diga algo. El tercer día, la gloria de Dios se movió de una manera sobrenatural. Había gente llorando, no era cristiana. Habían vecinos acercados. Yo le dije al pastor, cambie de mentalidad. Usted es autoridad en este lugar. La Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad. Y nos ha dado autoridad con demonios, con enfermedades, contra poderes de las tinieblas. Yo no sé si usted lo está creyendo, hermano, pero Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuánto lo cree? Dios nos ha dado autoridad para sujetar demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Hermano, Dios nos ha dado autoridad. Y los que están bajo la cobertura de Dios, Dios va a responder a la palabra que usted declare. ¿Cuánto lo cree? Dios va a responder a esa palabra que usted declare. Yo, hermano, les decía a los hermanos, venga, les dije, primero usted cambie de mentalidad. ¿Cuánto tiempo ora? No oraba el pastor, hermano. ¿Cuánto tiempo estudia la Biblia? ¿Qué día va y evangeliza? ¿Qué día va y ora por los enfermos? ¿Qué día va y predica mensajes desafiantes? Y no lo hacía. La iglesia parecía una bodega y no un templo para adorar a Dios. El siguiente año me llaman otra vez para que llegue, pero ya lo veía más despierto y más avivados. Ya decía, aleluya, gloria a Dios. Y ahora cuántas, vaya, por lo menos hay siquiera 4 vivos y 20 cadáveres aquí. Por lo menos está cambiando la cosa. Me gocé, hermano. Se goza usted, ¿verdad? ¿Cuántos están vivos para Dios, hermano? Levante la mano, alabe el nombre de Dios y denle gloria. Mire, hermano, se lo digo. Ese fue el año de la cosecha, el año de la bendición, el año. Pero hay que corregir muchas cosas. Hay que corregirlas. Y una de ellas es que de tal pastor tal iglesia, lo que le inyecta el pastor a la iglesia, eso es la iglesia, hermano. Si yo veo que el pastor, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado eso. Yo no tuve un pastor que me hiciera sentir lástima por él. Yo no. Gracias a Dios nunca sentí lástima por él. Al contrario, lo admiré mucho. Y por eso es que si yo les contara de las crisis que a veces vienen a la vida, si le contara por los problemas que hay que pasar, por las necesidades que hay que tener, usted diría, no es cierto eso, hermano. Si usted se mira bien guapo y bien sano. Hay gente así, hermano, que no le cree. No le cree. Le dice, mire, pero fíjate, no, ese Dios guarde, mire qué elegante ese. No, o sea, no lo cree. Pero al fin de cuentas no es por eso.
no saben quién ha creído, sabe cómo está la vida. El apóstol Pablo, cuando habla de la muerte, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No está llorando, hermano. Pues tampoco usted. Tampoco usted. Cuando yo trabajaba en el área de construcción, hicimos una casa que la tuvimos que terminar allí por el 10 de enero. Y la señora, yo la escuchaba toda, la señora mal me caía. Dice: fíjese que hoy mi esposo no nos compró zapatos, no nos compró ropa, no pudimos mandar a hacer ni tan siquiera una olla de tamales, porque como todo el dinero se invirtió en la construcción de la casa. Esta vieja lo que está hablando. A todo el mundo le contaba eso. ¿No crees que hay gente así evangélica? Uy, si me ha ido mal, no me dieron canasta en Navidad. Ay, ay, ay. Por lo que andas bravo, indio. Y el aguinaldo la mitad me dio, por lo menos te dieron. Alaba a Dios. Miren qué negativo. Así es que ¿hoy qué? Hoy te va a tocar queso duro, en vez de pavo. Alaba a Dios, alábalo, dale gloria a Dios, gózate, hermano. No se trata, la vida no consiste en los bienes que tenemos. Créamelo. Te puede faltar todo, pero si tienes a Dios, lo tienes todo, hermano. Yo sé que Dios está aquí. ¿Cuántos creen eso? Te puede faltar todo, pero si tienes a Dios, lo tienes todo, ¿me entiendes? Alaba el nombre de Dios, lo tienes todo, hermano, todo. Y todo lo que Dios sabe que tú necesitas. Hermano amado, el justo vivirá por la fe. La Biblia dice que como en los días de Noé, los hombres compraban, vendían, se casaban. Dinero va a haber en las manos de los impíos, en las manos de los creyentes. Lo que va a haber es fe en el Dios de los cielos, porque la fe hace más que el dinero, hermano. Aleluya. Y eso es cuestión de creerlo. Cuando todo el mundo está bajo el juicio de la maldad, cuando todo el mundo es arrasado por todo, tú estás bajo un primoroso cuidado de Dios. A sus hijos, a los que son de Él, a sus santificados, a sus redimidos, Él los guardará. Como la gallina protege a sus polluelos, así lo hará Dios contigo, mi hermano. Pero tienes que creerlo. Eres hecho con una exclusividad de tal naturaleza que tener a Dios, hermano, es lo más maravilloso. Y me gusta un himno que canta Marcos, el último creo que compuso, que dice: te tengo a ti. Te tengo a ti. Y yo un día de esto me lo estaba aprendiendo y dije: yo este himno lo quiero cantar en la iglesia. Hermano, usted está bajo el primoroso cuidado de Dios. Sométase a Él, viva para Él. Haga planes, pero hágalo bajo la dirección de Él. Proyéctese, sí, proyéctese, pero bajo la dirección de Él. Dios es bueno. Oye, hermano, hay gente que, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Hay gente que no la ve. Imagina Jesse Well, el de la fe inconmovible. Yo quisiera conseguir ese libro, ya no viene, porque es un libro, pero ya no viene. 18 hijos tuvo con la mujer y el Señor lo llama al ministerio. Y cuando lo llama, la mujer no era cristiana. Y van en el tren y le dice: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Yo voy a hacer tu obra y mi mujer no es ni cristiana. Y viene Dios y le pregunta: ¿y cuándo le has hablado de Dios a tu mujer? Él nunca lo había hecho, hermano. Y le dice: mi amor, ¿y tú crees que algún día le vas a entregar tu vida al Señor? Y se le queda viendo. Yo lo voy a hacerles cuando tú estés dispuesto a orar por mí, para que yo me rinda a Él.
en el tren oró por ella. Ya llevaba la primera convertida. Y después fueron los hijos, con los hijos así, una buena escuela bíblica dominical. El niño chiquito hacían, miren hermano, que a veces los pastores que han vivido por fe lo saben, papas, les dicen patatas en Estados Unidos. El niño menor, siempre los menores lo meten en lío a uno, hermano. Quiero más patatas. Y la esposa se le queda viendo a Yes. Y ella le dice, ya no hay patatas. Y él le dice, levántate y anda a servirle patatas. Obedientemente agarra el plato del niño y se va. Y cuando destapa la olla, ¡hay patatas! Y le lleva al niño. Y ella entiende que el que lo va a sostener es el Señor. Necesitamos para este año alguien que nos sostenga, y el único que puede hacerlo es el Dios de los cielos, iglesia. ¿Cuántos lo creen? El único, y no hay más. La Biblia dice, fíjate de Él, agárrate de Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estar bajo el cuidado primoroso. Por eso es que somos especiales, hermanos. Todos los que están en la puerta, los que están allá, a donde estén metidos, y aquí, si alguien tiene a Cristo, usted es especial, hermano, para Dios. Pero yo no sé si usted lo cree, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Decir, porque mire, hermano, hay gente que tiene buenos padres con condiciones favorables, con condiciones económicas, pues, pero ellos andan vagando, ellos andan de pordioseros, ellos andan como, hermano, viviendo una vida desprovista, igual al hijo pródigo. Dejó su casa paterna, donde lo tenía todo, por irse a aventurar, por ir a desear algarroba. No, hermano, tenemos un Padre amoroso. Amemos nuestro hogar celestial, amemos nuestra familia, amemos al Padre celestial que tenemos, y digámosle a Él que cumpla todos los propósitos que Él tiene para nuestra vida, y Dios lo hará. ¿Cuánto lo cree? Dios lo hará. Puestos de pie, Dios lo hará. Dios lo hará. Somos especiales. Somos especiales. Somos especiales. Somos gente especial. Somos especiales. Somos especiales. Somos especiales para Dios.